Buen día, amigos. Es un gusto volverme a encontrar con ustedes y en esta oportunidad para presentar el episodio número 3 sobre esta serie de charlas sobre la idea mesiánica. Les recuerdo que en el primero de los encuentros hablamos sobre el origen de la idea mesiánica y precisamente apuntamos a la figura del profeta Isaías, el gran profeta de Israel del siglo VIII antes de nuestra era, en donde se encuentra por primera vez la idea de una figura escatológica que habrá de traer salvación al mundo y que, a pesar de no ser llamado Mesías, de todas maneras tiene esa función de Salvador del final de los tiempos. Luego, en un segundo episodio, nosotros tratamos sobre la idea del mesianismo en la época post-exílica. Y en este caso, por ejemplo, vimos claramente cómo el profeta Ageo, ese profeta del último tercio del siglo VI antes de nuestra era, ya en la época persa, precisamente parece haber puesto el énfasis en la figura de Zorobabel, el hijo de Shaltiel de la dinastía de David, considerándolo a él precisamente como una figura de carácter mesiánica, a pesar que también en este caso la figura de Zorobabel no es llamada Mashiach, es decir, el ungido, en el sentido técnico de la palabra. En este episodio, el número 3 de esta serie, nosotros ya estamos en una época diferente. Estamos ya en la época griega. Y el propósito es centrarnos específicamente en una obra fundamental en el desarrollo de la idea mesiánica, que es el libro de Daniel. El libro de Daniel es el único libro de carácter apocalíptico en la Biblia hebrea. La palabra apocalipsis significa en griego visión y por lo tanto es un libro cuyo objetivo es presentar visiones de carácter futurista, en donde se habla precisamente también en este libro del final de los tiempos. Y como dije, a pesar de que hay obviamente otros libros bíblicos en los que hace mención a visiones de los videntes o de los profetas, en el caso específico de Daniel, desde el punto de vista del género literario, es considerado el único libro apocalíptico de la Biblia hebrea. Ahora, este libro, el libro de Daniel, es un libro muy singular. Es un libro que está escrito en dos lenguas, el hebreo y el arameo. Y las dos lenguas están combinadas, imbricadas en el texto mismo, de una manera magistral. El capítulo 1 está escrito en hebreo, el capítulo 2 hasta el capítulo 7 está escrito esos capítulos en arameo, y a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 12 están escritos nuevamente en hebreo. Ahora, esta división desde el punto de vista lingüístico no coincide con podemos decir, los temas que trata el libro de Daniel. Porque en realidad en el libro de Daniel encontramos dos Daniel. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 podemos decir que Daniel aparece como un sabio, y más específicamente, por ejemplo, interpretando los sueños del rey de Babilonia, Nabucodonosor, porque el texto precisamente presenta esta figura en un marco histórico babilónico. Pero desde el capítulo 7 al capítulo 12 del libro de Daniel, Daniel en realidad aparece aquí sí como un vidente, en donde tiene visiones, y esas visiones apuntan precisamente
a un futuro. Ahora, a pesar de, como dije, la obra está marcada por un contexto literario que habla de Babilonia, y por eso se lo coloca en ese marco histórico la figura de Daniel. De la segunda parte de Daniel nos queda claro que en realidad la obra en su formato actual es de la época helenística, y más precisamente del primer tercio del siglo II antes de nuestra era. Es más, en el texto se hallan claras referencias a la figura de Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida, es decir, el rey griego que gobierna en Siria, e incluso alude a las persecuciones fruto de los decretos antijudíos emitidos por este rey, el rey Antíoco Epífanes IV. Y de aquí entonces, a pesar de que muy probablemente el libro de Daniel tenga realmente materiales antiguos, estos materiales fueron combinados, articulados con materiales más tardíos, y el formato final que nosotros tenemos del libro de Daniel muy probablemente haya llegado o alcanzado ese formato entre los años 167 y 164 ante nuestra era. Y eso es porque el autor del libro de Daniel sabe sobre las persecuciones de los judíos por Antíoco Epífanes IV, pero no sabe acerca del triunfo de los macabeos, que eso sucedió en diciembre del 164 ante nuestra era, cuando reconquistaron el monte del templo y luego reinauguraron el templo de Jerusalén, que es la celebración que nosotros los judíos celebramos en la celebración de Hanukkah, o la fiesta de las luminarias. Ahora, es interesante en este contexto señalar que en realidad Daniel, fuera del libro de Daniel en la Biblia hebrea, también aparece mencionado en otro libro específico, que es el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, versículo 14, o en el capítulo 28, versículo 3. Pero el nombre Daniel solamente lo tenemos en la lectura masorética fijada por la tradición judía. Pero si leemos el texto tal cual nos ha llegado a nosotros, el texto no dice Daniel, sino el texto dice o reza Danel. Y esto es importante señalar porque nosotros conocemos de la literatura cananea antigua, la llamada literatura ugarítica, conocemos realmente a un sabio venerado por la tradición oriental, precisamente conocido como Danel. Y de aquí sugieren los biblistas, y una noción o idea o hipótesis que yo también acepto, es que el Danel antiguo, conocido como un sabio en la tradición cananea, fue adaptado por los judíos y de alguna manera judaizado, y de esta manera el Daniel de la sabiduría oriental se transformó ahora en el Daniel bíblico, como dijimos, en sus dos aspectos. En el más antiguo, Daniel el sabio, que de esta manera realmente es un paralelo a la figura de Daniel en el mundo cananeo, y por otro lado el Daniel apocalíptico, visionario, que ese realmente sería un desarrollo más tardío, que también se llevó a cabo entre los judíos, como dije, aproximadamente ya en la época griega. Ahora, otro punto que quiero señalar y que me parece que es válido antes de entrar directamente a nuestro tema, pero por la centralidad e importancia del libro de Daniel valía la pena que yo aclarara estos puntos, es que el libro de Daniel en la Biblia hebrea ocupa un lugar en la tercera parte de la Biblia, es decir, la sección de los hagiógrafos, y más precisamente está ubicado entre los libros de Esther y de Esdras.
Mientras que el libro de Daniel en la Septuaginta, es decir, en la versión griega de las Escrituras hecha por los judíos en Alejandría, entre mediados del siglo III ante nuestra era y finales del siglo I ante nuestra era o comienzos del siglo I de nuestra era, el libro de Daniel está en la sección de los profetas. Y por ello también esta misma tradición fue seguida luego por la tradición latina, y por ello en la tradición cristiana Daniel es considerado un profeta, a diferencia del Daniel en la tradición judía farisaico-rabínica, en donde Daniel aparece como un sabio en la tercera sección de la Biblia hebrea. Luego entonces de haber presentado de una manera breve, sumaria, el libro de Daniel, quiero ahora centrarme específicamente en el tema que es relevante para nosotros, que es precisamente el aporte del libro de Daniel al tema del mesianismo. Y en este caso, el capítulo clave, la sección importante para nosotros, es la del capítulo 7 en el libro de Daniel, que como expliqué, es el último capítulo de la sección en arameo, que comprende los capítulos, desde el capítulo 2 al capítulo 7. Y este capítulo, desde el punto de vista literario, tiene una función muy importante, y es la de servir como eje literario de la obra. Es decir, que representa, si podemos decir, un tipo de axis, de eje, en donde vemos claramente el switch, en donde, o según el cual, Daniel pasa de ser el Daniel sabio de los primeros 6 capítulos del libro de Daniel a ser Daniel el visionario. Ahora, este capítulo, el capítulo 7, se caracteriza por presentar una visión enormemente extraña. En ella se describe la aparición de 4 bestias gigantescas que salen del mar. Un león con alas de águila, una segunda bestia semejante a un oso, luego otra aparece en forma o parecida a un leopardo, y finalmente aparece una cuarta bestia, diferente de las otras, que tenía 10 cuernos. Estos elementos que aparecen en esta visión recuerdan, por ejemplo, el tema mítico de los monstruos marinos que aparecen en otras secciones de la Biblia hebrea, como es, por ejemplo, el tema de Leviatán o de Rahab, y que tiene un claro pasado mitológico, como por ejemplo lo conocemos en la epopeya de la creación, el Enuma Elish babilónico, en donde también se habla de un monstruo marino como el caso de Tiamat, ese monstruo que será finalmente derrotado por el dios joven Marduk. Pero luego de presentar esta visión de las 4 bestias, hay otra visión. Y en esta visión se habla de la aparición de un anciano y la aparición de otro ser de apariencia humana. Y me quiero centrar específicamente en esta sección. El texto en Daniel 7 reza de la siguiente manera. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando, atraído por las cosas, arrogantes que el cuerno pequeño decía, y mientras miraba mataron al monstruo y lo despedazaron. Y luego lo arrojaron al fuego para que se quemara. También a los otros monstruos se les quitó el poder, pero los dejaron vivir hasta que les llegara su hora.
Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, en arameo, que Bar Enash, o el cual fue a donde estaba el anciano. Le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Este texto es un texto fundamental para nuestro tema. Según reza esta sección, en la visión Daniel ve un anciano sentado en un trono de cuyas ruedas salen llamas de fuego, y obviamente el que está sentado en el trono, ese anciano, es precisamente el Dios creador. Y luego ve cómo los monstruos, esos monstruos que habían aparecido en la primera sección con la visión de los 4 monstruos del mar, cómo eran finalmente destruidos. Pero obviamente lo que nos interesa a nosotros es esa figura que aparece cabalgando en una nube, al que el texto lo llama que Bar Enash, es decir, que es una figura que tiene una apariencia humana. Y a esa figura se le da poder, se le da gloria y se le da el reino. Y todas las naciones la van a servir. Es decir, que esa figura realmente parecería ser todas las cualidades o tener todas las cualidades de ser una figura salvadora, que es la que realmente le habría de traer salvación al pueblo de Israel. A continuación, nosotros vemos que el vidente, es decir, Daniel, no entiende lo que él está viendo y entonces le pide al ángel que le explique la visión. Y por cierto, esta característica es muy propia de la literatura apocalíptica, en donde aparece un ángel intérprete de las visiones. Y específicamente, cuando llega a la sección del Hijo de Hombre, fíjense cómo la explica el ángel. Y el ángel dice así: y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Kadishei Elionim, dice en arameo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán. Es decir, que según la presentación hecha por el ángel, esta figura no es una figura de carácter individual, sino que, según esta interpretación, la figura del Hijo del Hombre representa a todo Israel, es un símbolo de Israel. Y por eso dice claramente que lo llama el pueblo de los santos. En este sentido, entonces, esta visión hablaría de una figura que representa el colectivo, es decir, al pueblo de Israel como tal y no una figura individual. Sin embargo, otros estudiosos lo ven de otra manera. En realidad, entienden, como por ejemplo el profesor Israel Knoll de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que esta versión del ángel habría tenido como propósito precisamente neutralizar el aspecto mesiánico o el carácter mesiánico de esta figura. Y por lo tanto, sería una explicación más tardía o posterior a un sentido anterior, según el cual esta visión que aparece en Daniel 7 precisamente apuntaba, por lo contrario, a un ser personal, individual, con características cósmicas y obviamente una figura salvadora. Y en este sentido, entonces, esta figura, a pesar de no ser llamada Mashiach o Mesías, realmente funcionaría como tal, como una figura mesiánica. Ahora, cualquiera haya sido el significado que realmente habría tenido originalmente esta figura con apariencia de hombre, llamado Hijo de Hombre, esta figura fue ciertamente entendida
en el judaísmo grecorromano, o más específicamente de la época romana, como una referencia a un Salvador celestial, como un título mesiánico. Y una prueba de ello lo encontramos precisamente en una sección del Nuevo Testamento, en donde el propio Jesús alude a esta imagen del libro de Daniel, capítulo 7, precisamente haciendo referencia a su condición mesiánica y salvadora. El contexto literario es el momento en que Jesús aparece ante el tribunal del Sanedrín y según la versión de Marcos, Jesús le responde a la pregunta del sumo sacerdote de la siguiente manera. Y ahora voy a leer entonces el texto que tenemos en Marcos capítulo 14. Y el texto reza así. Entonces se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Es decir, que en este texto, por lo menos según la versión del Evangelio de Marcos, claramente Jesús habría apelado a la imagen del Hijo del Hombre que tenemos en Daniel 7, pero en este caso aludiendo que Él es ese Hijo de Hombre. Es decir, Él es esa figura celestial, cósmica, que realmente habría de traer la salvación en su condición mesiánica. Y podemos decir que precisamente esta referencia en Marcos 14 encuentra su sentido también en otros textos de la época del Segundo Templo y más precisamente de la literatura apocalíptica judía tardía, en donde precisamente el título Hijo de Hombre se transformó en un título mesiánico, precisamente haciendo referencia a un ser excepcional, celestial, cósmico, ¿sí?, con características soteriológicas. Más precisamente, el libro de Esdras IV, una obra apocalíptica de finales del siglo I de nuestra era o comienzos del siglo II de nuestra era, o por ejemplo, en el libro de las parábolas, que es una de las secciones del libro de Enoc etíope, precisamente la única de las secciones no encontrada entre los rollos del Mar Muerto. Pero este tema merece un tratamiento singular, así que lo haremos en un próximo episodio. De esta manera, entonces, termino este episodio sobre el libro de Daniel y el concepto de Hijo de Hombre como concepto mesiánico, como título mesiánico que aparece en Daniel 7, o por lo menos como así fue entendido por los judíos en la época grecorromana, y espero encontrarme con ustedes en otro episodio de la idea mesiánica en el judaísmo antiguo. Los saludo entonces con un cálido shalom desde la Ciudad de México. Adiós.